Bien, la clase, como os he dicho, la presentación va a ser grabada, sobre todo por poder enviarla y que la podáis revisualizar cuantas veces queráis, ¿de acuerdo? Y ya está grabando desde el principio. Bien, mi nombre es Francisco Muyor y me imagino que la mayoría me conoceréis. En caso de que no me conozcáis, pues me presento un poco. Soy MVP de Microsoft desde octubre de 2020. Soy experto en Power BI en una empresa de Madrid que se llama Redux Holding Iberia, un entusiasta de Power BI y autor del libro Power BI Data Flows en castellano. ¿Vale? Bien, hoy os voy a hablar de plegado de consultas en Power Query, ¿vale? Voy a dar un poco unas pautas y voy a hacer una demo de Dataflow, que es la forma más fácil de entender qué es el plegado de consulta y qué hace el plegado de consulta, es verlo con Dataflows por el control de plegado y los planes de consulta que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Por definición, el plegado de consulta es la capacidad que tiene Power Query para traducir la consulta del lenguaje de origen de manera que sea el origen el que resuelva íntegramente la petición de consulta, ¿vale? Os dejo este enlace, os lo voy a pasar también por el chat. A ver si me deja. Bueno, lo dejo un poco y si queréis podéis utilizar podéis utilizar el QR para entrar. En la bibliografía sobre el tema tengo en el libro editado por BI Dataflow, dedica 30 páginas íntegras al plegado de consulta, ¿vale? Y en su día hice un extracto de esas 30 páginas y lo compartí gratuitamente con la comunidad y también os lo he dejado ahí por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Es un capítulo entero del libro sobre el plegado de consulta. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que nos va a proporcionar el plegado de consulta? En primer lugar, las actualizaciones de datos en los modelos de importación siempre van a ser más eficaces en términos de uso de recursos y de duración, ¿vale? Siempre que mantengamos el plegado, la consulta va a ser mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decía en la definición, hacemos la consulta al origen en su lenguaje y nos devuelve directamente los datos resolviendo el propio origen la consulta, sin tener que ser el motor de Power Query el que realice ninguna transformación ni evaluación de los datos, ¿vale? Eso, pues, en términos de rendimiento, es muy, muy óptimo. Por otro lado, cuando queremos trabajar en modelos de almacenamiento dual o direct query, solo se van a permitir consultas de Power Query que se puedan plegar totalmente. Si nosotros hacemos una consulta de un origen que queremos tratar en direct query, tendrá que mantener el plegado sí o sí. En el momento en que rompamos el plegado, no vamos a poder trabajar en Power Query, ¿vale? Y la tercera vía que nos da ventaja es que la actualización, para realizar una actualización incremental de datos, solo será eficaz si se mantiene el plegado de consulta, ya que si realizamos la partición sobre un conjunto de datos que no admite el plegado, el motor del mashup va a tener que recuperar todas las filas del origen para luego aplicar los filtros para determinar los cambios incrementales. Entonces, es como si no hiciéramos actualización incremental, ¿vale? Por eso siempre se dice que solo los orígenes que plieguen van a permitir la actualización incremental. Sí que es verdad que hay algunas técnicas para poder hacer actualización incremental sobre ficheros de Excel que tengan una marca de tiempo, pero lo normal es que la actualización incremental funcione óptimamente solo sobre orígenes que plieguen, ¿vale? Bien.
¿Qué orígenes son los que admiten? Pues la mayoría de los orígenes de datos que tienen concepto de lenguaje de consulta van a admitir el plegado, ¿vale? Básicamente, bases de datos relacionales, SQL, Oracle, MariaDB, PostgreSQL, todo ese tipo de bases de datos relacionales van a admitir en todos los casos el plegado de consulta. ¿Por qué? Porque admiten un lenguaje de consulta y vamos a ser capaces desde Power Query de enviar la consulta en su lenguaje, ¿vale? También las fuentes OData, el Exchange y la Active Directory admiten el plegado de consulta, ¿vale? Sin embargo, no van a admitir plegado de consulta archivos planos, blogs y webs, ¿vale? PDFs, Excel, conexiones a carpetas, todo ese tipo de orígenes de datos, que también son muy utilizados en Power Query, no van a permitir el plegado de consulta. Por eso, cuando trabajamos en Power Query sobre archivos de Excel, por ejemplo, suelen ser tareas bastante más costosas que si trabajamos sobre una base de datos relacional, ¿vale? También los flujos de datos van a admitir plegado de consulta, ¿vale? Desde septiembre de 2021, siempre y cuando se trabaje en una capacidad premium o premium per user y se tenga activado el motor de consulta mejorado. Bien. ¿Qué transformaciones son las que pliegan? Pues por definición van a plegar todas aquellas transformaciones que puedan traducirse al lenguaje de origen, ¿vale? Si seleccionamos columnas, estamos haciendo un select, entonces va a admitir el plegado. Si cambiamos un nombre de la columna, es como si pusiéramos un alias a la columna y por tanto va a admitir también el plegado. El filtrado va a admitir el plegado porque sería una cláusula web de SQL, ¿vale? Las combinaciones, todo tipo de joins van a admitir el plegado siempre y cuando las dos tablas que combinemos mantengan el plegado de consulta. La anexión, lo que sería el union all de SQL, también admitirá el plegado de consulta. Luego, columnas personalizadas, si son de lógica simple, van a admitir también el plegado, ¿vale? Es decir, son una columna personalizada que sea una suma, por ejemplo, una multiplicación o el sacar el año de una fecha, por ejemplo, son columnas personalizadas simples que admitirán siempre el plegado porque tienen una traducción al lenguaje de origen, ¿vale? Y por otro lado, la dinamización y la anulación de dinamización, el pivot y el unpivot, son transformaciones que también van a admitir el plegado de consulta. Bien. La comprobación del plegado de consulta y el plan de consulta, la mejor forma, ¿qué me ha pasado? La mejor forma de conocer cómo actúa el plegado de consulta la vamos a poder observar en los data flows, como os decía, ¿vale? Y ahí es donde voy a entrar con la demo para que podáis verlo en detenimiento. Bien. Vale. Me voy a ir directamente al servicio de Power BI. Vamos a empezar de cero para que lo podáis ver bien, ¿vale? He creado un área de trabajo, se llama plegado de consultas en Power Query. Voy a empezar con un nuevo elemento y voy a empezar a trabajar con un flujo de datos. Flujo de datos de GEM, ¿vale? Agrego nuevas tablas. Decíamos que los orígenes que pliegan son aquellos orígenes sobre todo base de datos relacionales, voy a utilizar una base de datos en SQL que me sirva de ejemplo, ¿vale? Voy a conectarme al servidor de mi base de datos y a mi base de datos que se llama Spanish, ¿vale? Vamos a darle a siguiente y esto nos va a llevar
a Power Query Online o Dataflow y vamos a hacer una conexión a cualquier tabla. Vamos a utilizar, por ejemplo, la DIM Channel y le damos a transformar datos. Bien. Como podemos ver en los flujos de datos, voy a darle zoom para que lo podáis ver con detenimiento. En los pasos aplicados de la consulta, ¿vale? Aquí vamos a tener... demasiado zoom. Bien. Aquí en los pasos aplicados vamos a tener un indicador del plegado de consulta, ¿vale? Este iconito, que si podemos ver en el paso y nos dice, este paso lo evaluará el origen de datos, ¿vale? Esto lo que quiere decir, mientras que mantengamos esto en verde, significa que estamos manteniendo el plegado de consulta, ¿vale? Voy a quitar un poco de zoom para que lo podamos ver. Decíamos, ¿qué transformaciones son las que admiten el plegado? Por lo pronto, nos hemos conectado a una tabla de la base de datos, seleccionar las columnas, ¿vale? Seleccionar las columnas que queremos utilizar, ¿vale? O quitar el resto de columnas. Este paso de quitar columnas o de seleccionar columnas va a ser un paso que admita el plegado de consulta. Y como vemos, nos va a seguir apareciendo en verde, ¿vale? Transformaciones, decíamos que transformaciones de cambio de tipos, la mayoría de transformaciones de cambio de tipos nos van también a mantener el plegado, ¿vale? Como podemos ver, aquí en la evaluación nos está diciendo que este paso lo evaluará el origen de datos, ¿vale? Es decir, que estamos manteniendo el plegado. Siempre que mantengamos estos iconitos verdes, significa que estamos manteniendo el plegado. Luego vamos a ver las consecuencias cuando lo rompamos y qué es lo que pasa con el plan de consulta y demás, ¿vale? Pero básicamente estos indicadores son los que nos dicen que mantenemos el plegado. Decíamos que se pueden agregar columnas personalizadas, ¿vale? Vamos a poner el ejercicio simples date.gear, ¿vale? Si queremos sacar el ejercicio en el que lo cargamos, esto nos va a mantener también el plegado, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, hay una transformación de datos que curiosamente no va a admitir el plegado, que es el transformar el ejercicio, este ejercicio, en un número entero. Como podemos observar, ya aquí nos aparece este paso se evaluará fuera del origen de datos, ¿vale? Pues esa transformación, este icono rojo, nos está advirtiendo de que se rompe el plegado de consulta. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues fijaos que si yo quito este paso, ¿vale? En los data flows hay una opción que es ver el plan de consulta, que nos va a decir todos los pasos que se generan, todos los pasos que genera la evaluación de la consulta, ¿vale? Cuando mantenemos el plegado, el único paso que vamos a tener, aparte de la conexión a la base de datos, el único paso que vamos a tener es una consulta nativa, ¿vale? Directamente lo que está mandando al origen es la consulta nativa en su lenguaje, en lenguaje SQL, en este caso, y que nos devuelve los datos directamente ya transformados, ¿vale? En el momento en que nosotros rompemos el plegado, habíamos dicho que poniendo esto en número entero ya nos rompía el plegado, la evaluación del plan de consulta ya cambia radicalmente. Ahora vamos a ver cómo carga y fijaos que aparte de
la consulta nativa, ¿vale? Luego va a hacer todos estos pasos en azul y que los marca como streaming porque son pasos que va a hacer el mashup de Power Query, ¿vale? Entonces, se va a traer los datos y sobre esos datos, pues va a seleccionar las columnas, va a agregar la tabla, va a hacer otra selección sobre esa tabla agregada y va a renombrar las columnas. ¿Veis? Hay unos cuantos pasos que hace el mashup y que esto lo que hace es que la consulta sea más lenta. Evidentemente, en una consulta sencilla como esta, pues no va a tener ningún problema el mashup para evaluarla rápidamente, pero no quiere decir que no sería más rápido en caso de mantener el plegado. Siempre que mantengamos el plegado, va a ser muchísimo más rápido. Bien, vamos a ver algún otro ejemplo. Vamos a simplemente duplicar esta consulta. Vamos a traernos la DIM Product. Nos vamos a ir directamente al paso de origen, ¿vale? Y aquí vamos a tener todas las tablas que nos podemos tener y nos traemos la DIM Product. Bien. Habíamos dicho que los joins también es otra transformación que va a admitir siempre el plegado, ¿vale? Los joins hay varias formas de hacerlo. En esta base de datos, por ejemplo, que tenemos tablas relacionadas, podríamos hacer el join con la subcategoría simplemente expandiendo la tabla relacionada. Nos podríamos traer el nombre de la subcategoría y la descripción de la subcategoría, ¿vale? Y la categoría de producto, ¿vale? Podríamos hacer este join expandiendo y este join y expandiendo va a mantener siempre el plegado, ¿vale? Esto es una de las opciones, hacer el join siempre y cuando tengamos las tablas relacionadas en la base de datos. Si no lo tuviéramos relacionado, la manera normal de hacer un join, vamos a suprimir estas columnas, la manera normal de hacer un join es que nos traeríamos la DIM subproducto, ¿vale? Nos vamos a ir otra vez al origen y vamos a traer la DIM subcategoría, perdón. ¿Vale? Y decíamos que vamos a poder hacer join siempre y cuando mantengamos el plegado, ¿vale? Aquí tenemos el product subcategory. En la DIM producto tenemos también, debemos tener también el ID subcategoría. El de aquí, product subcategory key. Pues si nosotros hacemos la combinación, combinamos consultas, ¿vale? A través del product subcategory con la dimensión subcategoría, ¿vale? Este join va a mantener siempre el plegado, ¿vale? Y de aquí nos podríamos traer, pues, el nombre y la descripción de la etiqueta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si nos informa el flujo de datos que lo que estamos creando es una tabla calculada, ¿vale? Y las tablas calculadas pues requieren una capacidad premium. No sé si sabéis el truco en los data flows para no crear una entidad calculada, simplemente deshabilitando la carga de la tabla que combinamos, que no la necesitamos por otro lado para nada, ¿vale? Pues directamente ya no tendríamos, nos evitaríamos la creación de una tabla calculada y por tanto no necesitaríamos la licencia previa, ¿vale? Y lo que os decía,
La combinación de consultas, como veis, sigue en verde. Estamos manteniendo el plegado de consulta. Si le doy a ver el plan de consulta, aquí vamos a ver cómo me está haciendo toda la query, incluso me está haciendo el join, ¿vale? Aquí tengo el defaulter join, me está haciendo el join directamente en la consulta nativa, de manera que nos va a traer los datos consultados directamente sin tener que realizar ninguna transformación en el mashup de Power Query, ¿vale? Lo que sí os advertía que la combinación de consulta mantiene el plegado siempre y cuando las dos tablas que combinemos mantengan el plegado. Si yo hago cualquier cosa en esta tabla que me quite, me rompa el plegado de consulta, creo que poner esto en número entero me está rompiendo ya el plegado, como podemos ver, ¿vale? He puesto el Product Subcategory Label, lo he puesto en número entero. Ese cambio de tipo a número entero no lo admite el plegado de consulta y me está rompiendo el plegado. Pues si rompo el plegado en una de las tablas combinadas, el ladin product, como vemos, ladin subcategory, al expandirlo, me está rompiendo el plegado, ¿vale? Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Si vemos el plan de consulta, vamos a ver pues que cambia muchísimo de hacer solo una consulta nativa, ¿vale? Hacer solo una consulta nativa y enviarla al origen y que éste nos devuelva los datos, a traernos los datos de las dos consultas y hacer el join directamente en el mashup, pues eso tiene un coste de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es por lo que nosotros tenemos que mantener siempre el plegado, siempre que podamos, con los orígenes que plieguen y mantener el plegado el mayor tiempo posible, ¿vale? También os digo una cosa, cuando hacemos transformaciones complejas en Power Query, pues el 80% de las veces acabaremos rompiendo el plegado, ¿vale? Pero claro, es un coste que vamos a tener que asumir, un coste de rendimiento y de tiempo que tendremos que asumir esa ruptura del plegado. Pero tenemos que saber, conocer la existencia del plegado de consulta e intentar, por todos los medios, mantenerlo el máximo tiempo posible, ¿vale? Porque eso al final se traduce en menos tiempo de actualización y un mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, otra de las cosas que quería comentaros es que cuando trabajamos contra una base de datos de SQL y utilizamos la instrucción SQL, imaginad que pongo select asterisco from bin product, ¿vale? Si utilizo la instrucción SQL directamente en el cuadro de diálogo, vamos a ver que nos traiga los datos. Esto supone que cualquier paso posterior, sea cual sea, aunque sea un paso que pliegue, por ejemplo, el de elección de columnas, ¿vale? Quitar otras columnas. Antes habíamos visto que quitar otras columnas mantenía el plegado. Sin embargo, ahora el quitar otras columnas está deshaciendo el plegado. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que nosotros utilizamos este cuadrito de diálogo para una instrucción SQL, evidentemente tiene poco sentido que haga un select asterisco from, pero si tenemos consultas hechas en SQL un poco más complejas, pues podríamos tener la necesidad de empezar desde una consulta de SQL. Pues si utilizamos esto, siempre romperemos el plegado, ¿vale?
¿Hay alguna forma de evitar esto? Pues sí, existe una forma de evitar esto. Vamos a duplicar cualquier consulta nativa. ¿Vale? Bien. Si tenemos el origen, la base de datos, si el siguiente paso, insertamos paso después, y utilizamos la función value.nativeQuery, ¿vale? Esta función value.nativeQuery nos va a permitir hacer la consulta nativa aquí, ¿vale? Select asterisco from dim product. ¿Vale? Como estamos viendo, estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo aquí directamente en el cuadro de diálogo, ¿vale? Lo que pasa es que en el cuadro de diálogo estamos metiendo la query como un registro y sin embargo aquí estamos utilizando la función value_nativeQuery. Y value_nativeQuery, voy a hacer una consulta en blanco para que veamos. A ver, nueva consulta en blanco. Para que veamos la función. Bien. Vale. Siempre que pongamos en el paso una función sin ningún tipo de parámetro, nos va a devolver, Power Query nos va a devolver nos va a devolver los parámetros que necesita la función, ¿vale? Entonces nos dice que esta función, el target, que es el origen, query y parámetros opcionales. Pues dentro de estos parámetros opcionales, nosotros vamos a poder utilizar enable folding igual a true. ¿Vale? Esto, si no recuerdo mal, tenía que ir como registro. Bien. Esta opción que le he puesto, de enable folding igual a true, ¿vale? En el momento en que yo ahora agregue nuevos pasos, le vamos a decir quitar otras columnas, en teoría esto me debería de... Vale, aquí. Es que hay que meterle un parámetro a nulo primero, ¿vale? Que este parámetro es el parámetro, si quisiéramos utilizar variables, ¿vale? Y en este segundo parámetro es en el que ponemos el enable folding igual a true. Pues como podemos ver, ahora el paso de quitar otras columnas nos lo están marcando en verde, se está evaluando, ¿vale? Si le damos a ver el plan de consultas ahora, como vemos, nos está haciendo directamente la consulta nativa y los pasos siguientes que plieguen, a diferencia de esta primera consulta en el que el quitar columnas ya nos estaba rompiendo el plegado porque hacíamos la query en el cuadro de diálogo, pues si en vez de hacerla en el cuadro de diálogo utilizamos esta función de value_nativeQuery, ¿vale? Con el enable folding igual en true, esto nos va a permitir poder hacer la consulta nativa y a partir de la consulta nativa poder agregarle pasos que también nos van a mantener el plegado.
¿De acuerdo? Bien. Y básicamente esto era todo lo que os quería contar sobre el plegado de consulta. Sí quiero mostraros por último, voy a abrir Power BI Desktop para que los que trabajéis en desktop podáis ver la forma que tenemos de verificar el plegado de consulta en el desktop. ¿Vale? Voy a coger cualquiera de estas consultas que mantienen el plegado y la voy a copiar. Y me voy a ir a Power Query Desktop. Un informe en blanco. Segundo que me ha abierto la otra ventana, el Power Query. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si yo pego aquí la consulta, ¿vale? La manera habitual de saber en Power Query Desktop si estamos manteniendo el plegado es darle al botón derecho, ¿vale? Y ver la consulta nativa. Pero esto, como vemos en esta consulta, puede fallar, ¿vale? Entonces, en Power Query Desktop es un poco más complicado saber si en algún momento hemos roto o no hemos roto el plegado, ¿vale? Lo normal es que este paso me permitiera ver la consulta nativa. Vamos a quitarle este paso. Y como vemos aquí, por ejemplo, ya sí nos deja ver la consulta nativa, ¿vale? Siempre que podamos ver la consulta nativa es que estamos manteniendo el plegado. Pero como os he dicho, puede ser que no veamos la consulta. Bueno, ahora sí. Claro, es que lo teníamos en número entero. Si lo ponemos en número entero, rompemos el plegado, entonces no vemos la consulta nativa. Si lo que utilizamos es el número decimal, aquí no estamos rompiendo el plegado y nos va a permitir ver la consulta nativa, ¿vale? Entonces, en principio, siempre que podamos ver la consulta nativa, es signo inequívoco de que estamos manteniendo el plegado. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si alguno tiene alguna duda, quiere abrir el micrófono y preguntar, sin problema, puedo responder. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Neto. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas, Neto, ¿qué tal? Bien, bien. Fran, una pregunta. Lo que pasa es que el otro día estuve intentando verificar el plegado para una conexión a Oracle, pero no pude utilizar esto del Native Query. ¿Será que no lo permite una conexión a Oracle? Las conexiones a Oracle no tienen la opción del enable folding igual a true. Al final es el parámetro que te permite mantener el plegado de consulta. Entonces, en esos casos, si nosotros queremos partir de una consulta nativa, mi recomendación es, si tú puedes, crearte una vista en la base de datos o pedirle al DBA que te la cree. Vale, vale. Perfecto. Entendido. Muchas gracias, Fran. El Value Native Query se puede utilizar en SQL. No sé si en algún otro... El Postgre creo que no lo permite. Oracle estoy seguro de que no, porque sí he trabajado con Oracle. Entonces ahí no hay más remedio que o hacer vistas
o no empezar con consulta nativa, sino traerte todos los orígenes y combinarlos directamente en Power Query. Siempre intentando mantener el plegado, evidentemente. Y con esto, entendido. Muchas gracias, Fran. Y con esto también respondo, veo a Ketty Acosta, que había preguntado lo mismo, si se podía utilizar Value Native Query contra Oracle. Oracle me consta que no, porque no permite ese parámetro de enable folding igual true. Hola, Fran. Un segundo, respondo a Juan Tomás, que preguntaba si sería una buena práctica tener dos data flows. En el primero no romper el plegado y en el segundo ya el origen sea el primer data flow y allí hacer las transformaciones. Si podemos tener, siempre que trabajemos con data flows, va a ser siempre muy bueno trabajar en capas, eso es indiscutible. Entonces, si en la primera carga, en la primera capa de carga, mantenemos el plegado, pues va a volar lo que es la actualización y luego las rupturas del plegado hacerlas posteriormente. Sí, sería siempre una buena práctica, ¿vale? Por lo general, siempre en Dataflow es buena práctica trabajar con capas porque por la lentitud un poco del sistema de los Dataflows en Power BI. Pregunta Juan Ignacio de cómo se haría el plegado con listas de SharePoint. Hay que utilizar para mantener el plegado con listas de SharePoint, es complejo y hay que utilizar en vez del conector de SharePoint el conector de OData, ¿vale? La documentación te lo pone como que es viable, pero porque es viable a través del conector OData, pero nadie utiliza el conector OData para conectarse a la lista de SharePoint, aunque sí es posible. ¿De acuerdo? ¿Alguien había abierto el micro para hacer alguna pregunta más? Sí, ¿qué tal, Francisco? La duda más que nada era de la utilización de la vista es más que nada por la transformación previa, ¿verdad? En la conexión con Oracle. Sí, preguntaba Neto que partía ya de una query nativa, ¿vale? Él ya tenía una consulta hecha en Oracle que le devolvía ya una serie de datos y a partir de ahí quería seguir haciendo transformaciones manteniendo el plegado, ¿vale? Como no es posible utilizar el Value Native Query, no es posible utilizar ahí el enable folding por tratarse de Oracle, pues la segunda opción viable es crear una vista directamente en el origen. Entonces, si tú atacas la vista, es como si estuvieras atacando una tabla más. Entonces, te va a mantener el plegado porque estás atacando esa vista y vas a poder hacer transformaciones que sigan plegando manteniéndolo. ¿De acuerdo? Excelente. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues en principio eso es lo que quería comentaros sobre el plegado de consulta. Os voy a dejar en el chat un momento. Por si no habéis podido coger el QR al principio, ¿vale? Este es el enlace al mini libro de 30 páginas sobre plegado de consulta, que no es más que un extracto. Quien tenga mi libro, pues lo tiene en mi libro, pero si no lo tenéis el libro, pues podéis consultar aquí el capítulo de plegado de consulta, sin coste alguno, ¿vale? Y por último, pues ya me gustaría comentaros que a partir de la semana que viene, del día 24 de enero, durante 4 viernes
voy a impartir un curso con los amigos de Somos Edison que se llama Conecta, Transforma y Optimiza en Power Query desde Power BI. Y bueno, y va a ser un curso de introducción, pero no solo de introducción, sino que en 8 horas vamos a hacer un recorrido bastante amplio a Power Query, empezando por conectarse a infinidad de orígenes de datos. Luego veremos en la clase 2 y la clase 3 construir transformaciones básicas de agregación y transformación de columnas y transformaciones básicas de tablas. Y otra clase de generar transformaciones complejas a través del conocimiento del lenguaje de Power Query, ya cosas que no nos da solo la interfaz, ¿vale? Sino que también conocer un poco cómo se trabaja con listas, cómo se trabaja con registros, ¿vale? Que son posibilidades que nos da Power Query y que son bastante interesantes, ¿vale? A todos los asistentes os dejo un enlace para la comunidad WhatsApp de Edison, que son los que patrocinan este evento, por si queréis estar al tanto de los cursos y los eventos gratuitos que organizan. Y pues nada, daros las gracias por acompañarme esta tarde y que os mandaré un email, pues os mandará Edison un email con la grabación de la charla a todo el que se haya inscrito y un cupón de descuento por si estáis interesados en el curso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y bueno, y espero que mantengáis el plegado en vuestras transformaciones.